Hace poco entrevistábamos acá a William Dávila de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica, y nos hablaba y nos decía de la importancia de la diplomacia parlamentaria, más allá de la diplomacia del presidente de la República o sus ministros. ¿Qué significa eso de diplomacia parlamentaria? Porque sé que has desarrollado también, junto a la diplomacia profesional, esa diplomacia parlamentaria. Sí, el concepto de diplomacia parlamentaria cada vez se va consolidando más en el ámbito internacional. Cuando yo inicié las relaciones designado por la Cancillería venezolana para apoyar la designación del expresidente de Venezuela, Rafael Caldera, en la Unión Interparlamentaria, y al mismo tiempo al presidente del Congreso de Venezuela, Godofredo González, como presidente del Parlamento Andino, la noción que en aquella época, estoy hablando de los años 70, el ámbito parlamentario no era visto como un actor fundamental. A fin de política interna solamente, ¿no? Sí, tenía, por supuesto, un peso importante, ratificar a los embajadores, apoyar, respaldar votar los tratados, ratificar convenios internacionales, pero no eran actores, no eran protagonistas. El mundo ha ido cambiando. El mundo, no solamente los parlamentos, sino también las organizaciones no gubernamentales. Hace poco hablabas de organizaciones humanitarias. También está todo la participación de las transnacionales como factores ya no nacionales, sino que escapan dentro de esa visión. Regresando al tema de la diplomacia parlamentaria, cada vez han ido tomando una fuerza importante, no solamente a nivel de los parlamentos nacionales, que se reúnen, por ejemplo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que no es el Parlamento Europeo, que es la primera institución europea que nace para fortalecer el ámbito de los derechos humanos y que tiene el doble de miembros que lo que tiene la Unión Europea. Está constituido de parlamentarios nacionales que se sientan en ese Parlamento de Estrasburgo. Hay otros que son electos directos, como el Parlamento Europeo, que se reúnen en la Eurocámara, también en Estrasburgo, pero en Bruselas y en Luxemburgo al mismo tiempo, y que emiten una serie de decisiones y posiciones que tienen fuerza en sí mismos. Lo mismo sucede con la participación en otros parlamentos regionales, como el Parlamento Latinoamericano o el Parlamento Andino, y tienen dentro de su agenda un aporte significativo, no solamente dentro de su región, sino a veces van más allá. Por ejemplo, el Parlamento Europeo y el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano, se reúnen en una estructura que se llama Eurolat, y que es el diálogo entre los parlamentos regionales de Europa y de América Latina. Por ejemplo, los parlamentos regionales tienen hoy un reconocimiento en las Naciones Unidas, son miembros observadores dentro de los temas de Naciones Unidas, y cada vez van fijando una agenda de importancia en la que no puedes descartar la voz de esa diplomacia parlamentaria. Ahora, claro, el Parlamento Europeo es una instancia muy importante. Hay elecciones, por cierto, muy pronto, sí, para el Parlamento Europeo con las grandes corrientes políticas. El latinoamericano pareciera que no arranca todavía con una visión más moderna como el europeo. Es cierto, porque nosotros hemos tenido en América Latina una serie de oscilaciones entre una especie de montaña rusa de subidas y bajadas, en las que la democracia ha quedado fragmentada y en donde no ha habido, a pesar de que en algún momento la institución parlamentaria regional fue muy importante. Por ejemplo, el papel del Parlamento Andino en la época de la democratización de la región andina tuvo un peso extraordinario, porque era como una división tripartita de poderes. Había un Tribunal Andino de Justicia que ciertamente en Lima, tenía un peso, el tribunal estaba en Quito, el Tribunal Andino de Justicia. Tenía la Junta del Acuerdo de Cartagena, que era como la parte ejecutiva, y tenías al Parlamento Andino, que era el organismo de control de las instancias comunitarias. Eso tuvo una repercusión extraordinaria. Siempre el presidente del Congreso de cada país era al mismo tiempo presidente del Parlamento Andino, y paulatinamente tuvo un auge importante en la medida en que se resquebrajó la unidad hacia la democratización. También sufrió el Parlamento Andino, entre otros la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones comenzó ya a entrar en una nueva etapa en donde la región
porque no es solamente el Parlamento andino, es la región que sufrió. Y con el Parlamento latinoamericano es lo mismo, también la región sufrió. Hoy en día, en América Latina, yo veo con mucha esperanza la democratización creciente del continente. Y eso hará que en la medida que una OEA se consolide, en la medida en que el Mercosur se consolide, en la medida en que tengamos la región andina que pueda también iniciar un proceso de consolidación, el Parlamento latinoamericano o los parlamentos regionales que lo componen también se fortalecerán, porque el Parlamento no es una estructura que está fuera de un marco democrático pluralista de libertades. Ahora, creaciones nuevas como Prosur y también la Alianza del Pacífico no tienen figuras parlamentarias, ¿no? No, en estos momentos, bueno, Prosur está en proceso de desarrollo. Ciertamente algunos parlamentarios regionales y nacionales han participado en algunas de las conferencias que se han dado, pero creo que precisamente por el peso que tienen los parlamentos nacionales y regionales, en la medida que esas instancias se vayan consolidando, habrá también un parlamento que apoye, porque finalmente la relación, el equilibrio entre poderes del Ejecutivo, el Legislativo y el entorno de los principios a nivel internacional permitirán también que se fortalezcan instituciones como el ejemplo que tú dabas en el caso de la Unión Europea, donde hay un Consejo, donde hay una Comisión y donde hay un Parlamento Europeo que realiza aportes significativos. Seguimos conversando con el embajador Milos Alcalay, además de embajador en Naciones Unidas, fue también en varios países de todo este planeta y por supuesto también tuvo una gran participación en la etapa de formación de los cuadros de la diplomacia venezolana. Por eso en la última parte vamos a hablar de lo que es la diplomacia como carrera, como función, en su larga experiencia y sobre todo las alternativas que hay para la Venezuela del futuro. Ya regresamos.